Gracias, con su permiso, presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores, la situación que viven las niñas, niños y adolescentes en el mundo, y particularmente en México, no puede ser más dramática y se define básicamente por una serie de violaciones estructurales en su contra, como víctimas de delitos graves, desde violaciones y abuso sexual hasta maltrato permanente, discriminación e inequidad, y esto por el solo hecho de haber nacido en una comunidad, en cierta familia, con circunstancias adversas o altamente vulnerables, tanto económicas como sociales. Según el Informe Mundial sobre la Infancia de Save the Children del año 2017, titulado Infancias robadas, hay al menos 700 millones de niños y niñas en el mundo a los que literalmente se les ha robado la infancia. Al menos a un 25% de las niñas y niños se les ha arrebatado su condición de infantes y con ello sus derechos. Con violencia se les priva de ser tratados y reconocidos en su etapa de niñas y niños que tienen derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo y la protección y a la educación, a la salud y a la no discriminación. Ya no se diga a la participación. A menudo, desde el mismo nacimiento se les despoja de toda dignidad y de su alegría para crecer en un mundo que debería de garantizar que se cumpla el principio de interés superior del niño o niña, entendido como el conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y efectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible, como se afirma en la Convención de los Derechos del Niño. Así, es de conocimiento público el incremento en diversos delitos que se cometen en contra de este sector y de la población, entre los que se tiene el de la pornografía infantil, violación sexual, trata, homicidios, tráfico de órganos, entre otros. Asimismo, en la violación a sus diferentes derechos que tienen reconocidos a nivel internacional en diversos instrumentos de la Organización de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano y en nuestra Constitución, en sus artículos 1 y 4, y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, recientemente aprobada en México. Estas grandes inequidades y peligros que enfrenta la niñez de nuestro país también perpetúan los ciclos intergeneracionales de desventaja y desigualdad que menoscaban la estabilidad de las sociedades e incluso la seguridad de países como el nuestro. Por lo anterior, estas violaciones y problemáticas respecto a la infancia en México deben ser consideradas desde ya como de interés nacional y entendidas por el Estado mexicano, por los tres poderes de la Unión, en el horizonte de una nueva política de seguridad humana que debe también elevarse a rango de política de Estado. Esto debe ser parte del cambio a profundidad que las políticas públicas que el pueblo de México espera en los siguientes meses y que también aquí en la Cámara Alta debemos abrir el camino para comenzar esta transformación que todas y todos deseamos. Uno de los compromisos inmediatos que el Estado mexicano está obligado a cumplir es precisamente el de la Convención de los Derechos del Niño, la que ratificó el 21 de septiembre de 1990, así como el de la Convención Interamericana conforme a los artículos 17 y 19 en relación con el artículo 1.1 y 2, que obliga a tomar todas las medidas positivas que aseguren el respeto pleno a los derechos y libertades de los menores de edad, sea en su relación con las autoridades públicas o en las relaciones interindividuales o con entes no estatales. Esto no puede esperar más. La Convención no proclama derechos nuevos para los niños. Los niños tienen los mismos derechos que las demás personas. La perspectiva de la Convención está enfocada hacia las obligaciones del Estado para garantizar que dichos derechos puedan ser ejercidos por los niños y sean respetados tanto por el Estado como por las demás personas. La Convención representa la consagración del cambio de paradigma que se produce a finales del siglo XX. El niño deja de ser considerado como un objeto de protección para convertirse en un sujeto titular de derechos que debe ser empoderado en los mismos. Este último objetivo es el que persigue la iniciativa que presento este día ante este Pleno. El 19 y 20 de mayo del 2015, México presentó ante el Comité sus informes periodísticos cuarto y quinto acerca de la situación de la niñez en el país y el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño.
El Comité de los Derechos del Niño, como órgano de vigilancia de la Convención de los Derechos del Niño, examinó las medidas y acciones que se han llevado a cabo en México y en respuesta emitió sus observaciones finales con el objetivo de que éstas sean implementadas en concordancia con las disposiciones y principios de la Convención. En dichas observaciones, reiteró la recomendación en torno al establecimiento de mecanismos para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pueda recibir denuncias de niños. Derivado de lo anterior, presentamos esta iniciativa para 1. Dar seguimiento a la obligación del Estado mexicano de crear el marco jurídico para armonizar la normativa interna en esta materia con la Convención de los Derechos del Niño. 2. Cumplir con la observación general número 2 emitida por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en noviembre del año 2002. 3. Dar cumplimiento a la recomendación hecha a nuestro país por el Comité de los Derechos del Niño ante los informes 4 y 5, en donde se señala que México no cuenta con un mecanismo específico para recibir quejas de los niños y para conocer de presuntas violaciones a sus derechos humanos, y que luego de hacer un estudio comparado encontraron que solo la Ley de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal era la única que lo consideraba. Senadoras y senadores, por los motivos anteriores vengo ante esta tribuna para presentar el proyecto de decreto que reforme el artículo 25 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el propósito de crear un mecanismo para mejorar y poner al día el sistema de protección y de garantías de los derechos humanos de las niñas y los niños en México, profundizar en los compromisos que nuestro país ha adquirido a nivel internacional y sobre todo convocarlos a todas y a todos ustedes para que atendamos de manera urgente esta situación insostenible de violaciones estructurales a los derechos de nuestras niñas y niños. Todos estamos de acuerdo en que no se puede esperar más y que hoy es el momento de considerar esta problemática como un problema de Estado. En México, el artículo 102, apartado B de la Constitución, establece la creación de organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, marco constitucional en el que encontramos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para ello, podrán recibir quejas y emitir recomendaciones a las autoridades responsables ante la violación de los derechos humanos de la infancia. Atendiendo a su naturaleza jurídica y especialización, se considera pertinente que sea este mismo órgano, la CNDH, la que cumpla con las facultades para recibir denuncias y quejas de menores de edad con motivo de presuntas violaciones a sus derechos humanos, al considerarse un órgano asequible para todos. De esta manera, esta instancia se convertirá en un agente coadyuvante para la aplicación de la Convención de los Derechos de Niñas y Niños y demás instrumentos internacionales y nacionales que lo regulen, así como los criterios vinculantes emitidos por los órganos competentes. Esta iniciativa que hoy presentamos, de aprobarse, permitirá que la denuncia y queja sea presentada por los menores de edad en forma directa o por cualquier otra persona. Esto ante presuntas violaciones de derechos humanos de los menores de edad, ya que se considera que los derechos del niño están mejor protegidos cuando el mandato legislativo no impone ninguna restricción sobre quién puede presentar una denuncia. La capacidad de recibir denuncias de cualquier fuente facilita la transmisión de las dudas sobre el bienestar de los niños. Un mandato abierto de esta clase fomenta una mayor apropiación de la institución por parte de la ciudadanía y pone de relieve algo fundamental: proteger los derechos de las niñas, los niños, es responsabilidad de todas y todos. Dotar a la CNDH de la facultad de investigar de oficio la posible violación de los derechos de un menor permite también que se estudien posibles violaciones de los derechos del niño, sin importar de dónde han obtenido información. Se trata además de un útil instrumento jurídico que reconoce que las instituciones sean proactivas en lugar de reactivas. En esta propuesta también se establece que los procedimientos ante la CNDH en que se resuelven derechos de los niños deben observar los principios de interés superior del niño, el de oportunidad y celeridad, además de que prevé mecanismos para brindarles la oportunidad de ejercer este principio con pleno respeto al debido proceso. Esta manera de reconocer a las denuncias
como un medio de defensa, también servirá para sacar a la luz problemas de carácter general sistémicos que obstaculizan el ejercicio de los derechos de los niños. Cuando ayudamos a un niño a tener acceso a los medicamentos, a la nutrición que se necesita, a crecer sano y fuerte, no solamente aumentamos sus posibilidades de la vida, también reducimos los costos económicos y sociales relacionados con la mala salud y la baja productividad. Cuando educamos a una niña, no solamente proporcionamos las herramientas y el conocimiento para tomar sus propias decisiones y configurar su propio futuro, también contribuimos a aumentar el nivel de vida de su familia y de su comunidad. Promover, respetar y garantizar los derechos de niñas y niños, adolescentes, es una obligación y una responsabilidad de todos. Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, senador Morón Orozco.